Julián Álvarez se queda, ya es definitivo, no hay dinero que valga, no hay posibilidad alguna Barça lo pueda fichar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Cerezo dijo, no voy a negociar con el FC Barcelona, no voy a caer en este show mediático, puedes sacar los tweets que tengas que sacar de J. Jordi, de culeísmo, del influencer barcelonista que tú quieras, de Gustavo García, y no va a salir. ¿Quieres que salga? Dame una lana. ¿Quieres que salga? Dame dinero. ¿Quieres que salga? Quiero billete. Billete en efectivo, 500 millones más impuestos, porque obviamente a mucha gente se le olvida que las cláusulas de rescisión se pagan con impuestos, como se pagó la cláusula de rescisión de Neymar. El PSG le dijo al Barcelona cuando pagaron la cláusula de rescisión de Neymar, oye PSG, te puedo pagar la lana directo y me ahorro unos impuestos, y el Barça dijo, no, paga tú con todo e impuestos. Oye, pero que no hay diferencia, paga los impuestos. Entonces, el mismo trato que le estaba dando el Barcelona al PSG en el caso Neymar, se lo están dando en el caso Atlético, y yo pregunto, ¿qué opinan? Julián se queda. Yo creo que fue un error desde que eligió al Atlético de Madrid y creo que todos Sí. lo dijimos, que el tipo venía de ganar todo en todos los clubes en los que jugó y normalmente cuando jugaba por primera vez una competición la ganaba, entonces era como que traía esa suerte de su lado o Esa aura, ¿no? ese aura así de su lado, pero creo que todos vimos que llegar al Atleti era pues era un error, ¿no? Por más que le prometieron ser el centro del proyecto y ser la estrella y lo que Y lo quieras, fue. y lo fue, claro, pero en un equipo del Cholo no, pues no vas a destacar tanto si eres un delantero, sobre todo con las características de Julián, ¿no? Que es un tipo muy asociativo, vaya, que le gusta o que sabe más bien jugar con sus compañeros, pues esto, ¿no? El juego asociativo, vaya. Pero sí creo que se veía venir, pues yo sí diría que es un fracaso, honestamente, el fichaje de Julián por lo que se paga Sí. por él. Yo creí que tal vez el Atleti le iba a dar más herramientas, más armas, pero al final el Cholo sigue siendo el Cholo. O sea, por más fichajes que le traigan, va a seguir jugando a lo mismo, a tratar de sobrevivir en la mayoría de partidos, a tratar de aprovechar los errores del rival. Y creo que Julián no está para eso. A mí me encantaría verlo en la Premier, por ejemplo, en un Arsenal, creo que calzaría muy bien. O hasta incluso cuando se llegó a hablar del interés del PSG, que yo sé que en este momento hay demasiada competencia arriba, me gustaba mucho esa idea, pero definitivamente sí que se quede en el Atleti es un error. Incluso te diría, hasta en el Barça estaría 40 veces mejor que en el Atleti. O sea, sí En el Barça sería espectacular. Yo sería siempre pensé, perfecto. y yo lo decía antes de que fichara Mbappé por el Madrid, el fichaje era Julián. Julián Sí. se Sí. podía entender bien con Vinicius, Julián podía presionar lo suficiente como para que de todos los delanteros que hay en el mercado, creo que es el delantero más cholista de todos, en el sentido de sacrificio, de posesión, de espectáculo, de fuerza, de fortaleza, de filosofía. Pero sí considero que es un error de Julián escoger el Atlético de Madrid en algún momento, porque sabíamos que esto iba a pasar. Iba a Sí. llegar a un club grande. Y además, si tú ya diste un precio en descuento, no firmes la cláusula de 500 millones. Ujú. Entonces, Justo. ¿tú qué opinas, Gus? Yo creo que fue un retroceso primero que nada en su carrera. O sea, me parece que dejar al Manchester City de Guardiola para irte a un equipo como el Atlético de Madrid del Cholo, que históricamente ya lo hemos visto, no le veo el sentido, desde el principio no le vi el sentido de por qué decir me voy a ir si sabía que por más que le armaran un equipo, te lo está armando el Cholo, ¿no? O sea, te está armando el tipo más defensivo de la historia moderna, te va a armar un equipo, pero ¿qué tanto puedes brillar si ya lo habíamos visto a él con una Argentina, con Messi, o ya lo habíamos visto con el equipo del City que tiene la posesión, que, ¿no? Creo que Julián tenía que haber esperado y si ya sabía que no le iba a ganar el puesto a Haaland, que creo que ser banca de Haaland no era malo, pero creo que después tenía dos, tres opciones, ¿no? O sea, era Barça, Real Madrid, PSG, si estás viendo el proyecto que tienen ahorita, Arsenal, y de ahí Tottenham, buscar Manchester otro United. equipo en Premier League, ¿no? O sea, buscar un equipo de Premier que te potencie y que pueda ser el histórico, y si Manchester United empezara a levantar y te ofrecieran algo, a lo mejor ahí, ¿no? Chelsea, que hemos visto cuánto dinero gasta y que creo que quiere jugar bien, ¿no? O sea, ya ahora con Xavi Alonso o con otros técnicos buscan jugar bien, pero creo que el Atlético de Madrid era muy aburrido verlo desde el principio, sabíamos lo que iba a pasar con él.
Yo qué pienso en el caso Julián, ahora que se confirma que se queda, el Cholo Simeone da unas declaraciones fuertes donde dice, Cerezo ya dijo que no se va, y mi trabajo es potenciar psicológicamente a los jugadores, hacer que el grupo esté unido, voy a hacer lo que pueda hacer para que recuperar a Julián, pero yo creo que en el caso Julián es un caso donde absolutamente todos pierden. ¿Por Sí, qué? Pierde el Barça, primero que nadie, porque no tiene 9. Y ahora debe ir a fichar sí o sí a un plan B. Un plan B que, por ejemplo, ya no tiene. Porque Vlahovic se cansó de esperarlos. Vlahovic, que era gratuito, que llegaba completamente gratis a jugar en el Barça, se cansó de esperar y dijo, me voy con el Besiktas, que lo bañó en plata. Entonces, mm, después de eso, Osimhen, cerradísimo, porque el presidente del club donde juega Osimhen dice, no lo voy a vender absolutamente a nadie. Y se le empiezan a cerrar. Luis Suárez, el colombiano, se le cierra también. Están hablando ahora de que puede ser Gyökeres. No veo a Gyökeres. No veo al Arsenal sentándose a soltarlo. negociar por un delantero No. titular y un delantero top que le aporta muchísimo al Arsenal sin tener un Que acaban 9 de fichar garantías. además. Sí, o sea, hay gente que sueña con Haaland. Pues obviamente, si tanto costó Rodri, pues Haaland debe costar El triple. infinitamente más. Nadie se Si va a no le deshacer puedes de quitar Haaland. un jugador al Atlético, ya mero se lo vas a quitar al City. Sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que por ahí es un caso donde todos pierden, ¿no? El Barça pierde porque se queda sin delanteros. El Atleti pierde mucho también porque la afición no va a querer conectar con un jugador que está pidiendo salir y que está diciendo que su sueño es estar en el eterno rival o en uno de los mayores rivales que tienes en la liga. Entonces, a mí no me queda duda que la afición va a abuchear merecidamente a Julián Álvarez. Sí. Y pierde el mismo Julián, que se queda en un Creo que es el que proyecto más pierde, ¿no? disconforme. Sí, Claro, se queda en un definitivamente. proyecto disconforme, se queda triste, se queda enojado, se queda frustrado. Hizo el berrinche de haber salido, se queda sin el amor de una afición que lo quería. Y ojito, porque si el Barça el siguiente año no va por Julián y se le libera alguna otra opción de delantero, como en un momento veremos que se le puede liberar un Harry Kane o que puede funcionar algún 9 nuevo que consiga Deco y que encaja muy bien con Lamine, Ujú. o que se le libera a algún otro delantero, que hay una opción Haaland por ahí si el City desciende o algo por el estilo, Julián queda como la novia de las dos tortas, o sea, como el perro de las dos tortas, que no se comió ninguna. Entonces Julián, desmerecido, es un caso donde todos pierden. Sí, aparte porque yo coincido, perdón, con Gus de que Julián es el más perjudicado porque creo que está en un momento de su carrera tremendo y por lo menos en el tema de edad, o bueno, desde que lo fichó el Atleti, para mí sí era el momento de dar un salto a un equipo en el que pudiera ser protagonista, pero creo que decide muy mal yéndose al Atleti. A mí me hubiera encantado que se fuera a otro equipo de la Premier. O sea, yo creo que la Premier es una liga muy buena para que Julián brille. Sí. Ya lo demostró cuando Guardiola le daba minutos, el tipo lo hacía muy bien, siendo esta segunda espada o estando detrás de Haaland, pero pues está siendo suplente de probablemente el mejor goleador que hay en el mundo actualmente y que hemos visto en los últimos 5 años, tranquilamente. Entonces, no es poca cosa ser suplente de Haaland, pero entiendo que lo que quería Julián era eso, tener más minutos, ser protagonista, hasta Prefirió incluso ser cabeza el de líder. ratón que cola de león. Exactamente. Entonces, yo creo que sí tenía que salir del City porque no le iban a dar los minutos que él merecía por el buen jugador que es, pero vuelvo a decirlo, fue el destino equivocado y ahora lo está pagando muy caro, o sea, porque se va a tener que quedar ahí y su carrera se va a estancar. O sea, yo no siento que Julián vaya a despegar si sigue en el Atleti. Tal vez en selección lo puede hacer bien, pero si sigue ahí no va a ser el delantero que Como puede Griezmann. ser todavía. Como Griezmann, o sea, Ajá, Julián y sus representantes no aprendieron de la elección Antoine Griezmann. Eso es un exacto. hecho. Ujú. Sí. Eso es un hecho. Dentro de esto, Julián escoge mal y yo pregunto, si tu sueño siempre fue jugar en el Barça, ¿por qué firmas con el Atleti por una cláusula de Sí. 500 millones? Exactamente. Si tu destino final va a ser el Barça y el Barça no tiene dinero, espera un año más en el Manchester City o habla con una cláusula que los árabes yo creo que le hubieran podido soltar y por ahí puede ser, ¿no, Gus?
Sí, creo que al final el City sí lo vende, o sea, el City no es que se haya opuesto a alguna oferta y creo que si él hubiera aguantado, que es mi idea, o sea, yo se los decía ahorita, creo que era mejor ser banca de Haaland a ser la estrella del equipo de Cholo y creo que se pudo haber Sí. aguantado un año para, o sea, la verdad es que no tenía muchas opciones por la calidad de jugador, yo creo que tenía muy pocas opciones para jugar y para encontrar un mejor equipo que el City. ¿No? Y que creo que entre todas esas cosas, oye, se te lesiona Haaland en algún momento, o Haaland hace ese berrinche de que se quiere ir al Barça o al Real Madrid, y justo él quedaba como el titular, pero no era el momento, y nunca va a ser un buen momento, nunca va a ser un buen momento para irte a un equipo del Cholo, ¿no? O sea, tienes que ser el Cuti Romero y tienes que ser un jugador que encaje Defensivo. en ese equipo para decir, ese es el equipo en el que yo tengo que ir, ¿no? Yo soy un picapiedra y a mí me gusta cómo juega el Cholo. Y si no, si eres Julián, pues no te vayas con el equipo del Cholo. Es justo eso, el Cholo necesita un Diego Costa. El Cholo Sí, Sí. necesita un delantero trabajador, necesita un Muriqui, necesita un delantero de estos, Un Sorlot. un Sorlot, un Sorlo que delantero está muy bien tosco, ahí. fuerte, un Ujú. Gyökeres, o sea, un delantero de estos que van ahí acompañado de un par de jugadores habilidosos, pero no Sí. top, que estén dispuestos a comprar el cholismo. Y al Sí, cholismo Luis le ha ido bien. Suárez, como Sí, Luis sí, o sea, jugadores que es compran el la cholismo como tal. energía. Lautaro Ujú. Martínez, por ejemplo, es un jugador Sí, que compraría el cholismo Sí. en su máxima expresión. Julián no, ¿por qué? Porque Julián tiene esa sensación y ese aire de pura sangre que otros jugadores en el mundo no te pueden dar en este momento. Tiene esa sensación de pura sangre, de poderío, de jugador élite, de jugador fino que gusta ver. Y que además conecta con la sensación. A mí, Julián Álvarez, me parece un jugador potente, además un jugador pecho caliente. Cuando las cosas se Sí. complican, tú puedes contar perfectamente con Julián e incluso con el Atlético de Madrid, que ya vimos que gracias a Julián echan al Barça de la Champions League pasada. Entonces, ¿cuál es el tema? Que tú puedes decir que es por dinero o que no es por dinero. Hoy pueden poner el Paris Saint Germain 250 millones y el Atlético va a decir, ¿sabes qué? No. ¿Por qué va a decir que no? Y esto es una cosa que no mucha gente sabe, pero es que detrás del Atlético de Madrid está un fondo muy importante que se llama Apolo. Es un fondo americano que compra el 55% del club, valuándolo en 2.500 millones de dólares. Es la operación privada más grande en la historia del fútbol español. Y gracias a eso están construyendo al ladito del Metropolitano la operación privada más grande en la historia del fútbol español. Una ciudad deportiva de 800 millones con una playa artificial impresionante. Y gracias a ese fondo le suben el sueldo a Julián a 10 millones netos. Jamás van a decir que sí. Y si el Barça lo compra, tienen que acometer 180 millones o 150 o 160, 150 ya con una presión del jugador de que haga berrinche, se tire a patalear, se ponga con una pancarta afuera diciendo muere el cholismo, que no lo va a hacer, porque Julián tiene mucha clase como para hacer eso. Y además de eso, tendría que acometer un contrato a largo plazo, 6 7 periodos, como los contratos del Chelsea, Sí. para que se puedan pagar los 20 millones. Entonces, es una operación donde el Barça podría desembolsar 50 millones al mes, al año, igual que con Rodri. Pero en esa operación, al Barça no le alcanza ya en el fair play financiero, porque los números ya no cuadran y porque ya no puede desempeñar más cosas. Lugar donde pierden todos. ayer hablaba, Sí, ahí es Johncito, donde. de trabajar como un equipo grande o como un equipo chico y muchas veces tanto barcelonistas como madridistas han tratado de hacer al Atlético como un equipo chico, pero esto que acabas de decir de que tiene una inversión privada muy grande, están trabajando como un equipo grande, ¿no? Y creo que no puedes hacer menos intentando darle 100 millones a un equipo grande, ¿no? Y creo que ahí está, pues, que al final eligió tan mal Julián, porque se fue un equipo grande y ya no puede salirse de ese equipo, ¿no? Y no le veo la forma en la cual solamente que pase el tiempo para que pueda dejar al equipo. Y No, ahora, que se ojo, vamos a ver vaya.
Ajá, Que se pero vaya a la Premier, creo yo, porque yo no veo forma de que se lo vendan al Barça específicamente. O Sí, sea, ya el no. Atleti ya está en una postura de si se va a ir a otro lado, pero al Barça no se va a ir. O sea, Ujú. ese es el tema. y es que hay un error del Barça. Yo creo que el Barça en la comunicación hacia afuera, los comunicadores del FC Barcelona, no sé si sea alguien del club, no sé si esté pactado, no tengo idea. Pero yo sí he visto que los comunicadores e influencers del Barça tienen esta cosa de hacer muchísimo ruido, muchísima mella, muchísimo, déjenlo libre porque es por el amor al club, se va a bajar el sueldo por amor al club, y empiezan a filtrar cosas y la prensa empieza a decir mentiras y empiezan a decir que ya tienen un precontrato firmado, precontrato que por ejemplo o un acuerdo verbal con el entorno del jugador, cuando eso, por ejemplo, infringe normativas FIFA. Toda esta presión mediática que le juega al Barça, en teoría y para ellos a su favor, yo creo que a la hora de las negociaciones le acaban jugando en contra. ¿Qué le pasó en el caso de Nico Williams? La gente mandaba rositas para darle dinero y al Barça no le alcanzó porque dijeron, ok, págame la cláusula completita. Y ahí estaban las galaxias en TikTok. Dinero que no se reportó, debo decirlo. Pero estaban las galaxias en TikTok. La gente iba y donaba galaxias en TikTok del Barça para que ficharan a Nico Williams. Y fue un meme muy chistoso, las rositas famosas. Pero ¿qué sucede? Que el Barça, por negociar de esa forma tan agresiva, incluyendo a la prensa, obviamente tú como dirigente de club, Cerezo, los dirigentes del Athletic de Bilbao, dicen, oye, hermano, así no son las cosas. Y le complica mucho más las negociaciones. Porque si tú vas y hablas con Cerezo y lo haces por lo bajo y Julián va y se presenta y no filtras a la prensa y no pones a Gastón Edul en una rueda de prensa final del Mundial a preguntarle a Julián si se queda en el Barça o no, y lo manejas por lo corto, creo que puede ser una mejor estrategia hacer un ruido mediático porque, hermano, tienes contrato, te callas y firmas. Que Sí. está llorando. Señores, Julián Álvarez es un hombre bien asesorado en el sentido legal, mal asesorado en el sentido de comunicación y de carrera, pero que tiene abogados, que sabe perfectamente que tiene, que es multimillonario, porque 10 millones netos al año es más de lo que muchísimos de nosotros vamos a generar en toda nuestra vida. Entonces, es un tipo multimillonario que está haciendo berrinche para irse a otro club. Sí. Y que encima ese club no tiene el dinero real para acometer una persona de esos. Porque la gente del Barça dice, lo están encarcelando. No, hermano, te juro por Dios que si pones 200 millones de un solo tajo y el jugador sale a decir que no, el Atlético cedería. Porque 200 millones te permiten no fichar lo mismo, porque no hay forma de fichar lo mismo en el mercado, pero te permiten acometer 2 o 3 fichajes de alto calibre Sí. para mejorar el equipo en todas las formas. El tema es que tú quieres aventar 90 millones, que hoy no es ni lo que te vale Boadí. ¿Quién es Boadí? Pues el mediocentro que están fichando para suplantar a Rodri en el Manchester City. Y bueno, todos pierden, ¿no? Yo creo que sí, yo insisto en que el más perjudicado es Julián, güey, porque incluso el Barça también de cierta forma sale perjudicado porque se quedan sin ese 9, pero para los culés hay soluciones. Yo creo que para Julián no, porque pues está encerrado, básicamente sí está encerrado porque el Atleti no quiere ni negociar, o sea, no le interesa ni siquiera escuchar ofertas, pero como dices, también por el otro lado, no es como que el Barça haya llegado con una cantidad irrechazable, de hecho, ni siquiera sabemos si la oferta rozó los 120 millones siquiera, güey, o sea, lo que se sabe es que ofrecieron 100 y ya está. Yo no me voy a meter a decir que Masterclass de Florentino subiéndole el precio, porque creo que lo del Atleti ya es específicamente contra Barça y contra Madrid en este caso. O sea, no es que gracias al Madrid subió el precio, no. Es algo del Atleti de que no quiere venderlo y menos a un rival directo, como en este caso es el Barça. O sea, entonces yo sigo pensando que el argentino es el que, pues al que peor le fue. Y yo creo que el punto clave es qué va a hacer Julián Sí, este año para reconquistar a la afición del Atlético de Madrid, que la tiene que reconquistar. O sea, no puedes estar enojado un año. sí, no. ¿Qué tendría que hacer Gus para reconquistar? Un golito, va, festeja la grada, besa el escudo. Estás besando un escudo que no es tu suyo. Muchos goles, ¿no? Primero tiene que hacer muchos goles y Sí. creo que, o sea, no sé cuántos goles tendría que hacer como para que al final termine la gente queriéndolo, porque sí cometió muchos errores, ¿no?
el decir que su sueño es irse al Barça, o sea, creo que es una de las peores cosas que uno puede decir si tienes contrato, ¿no? Ya con cualquier Sí. equipo, decir algo así. O sea, estás en realidad diciendo que estás aquí porque trabajas, porque, oye, pero decidiste firmar, como dices tú, firmar tu cláusula y decidiste cobrar muchísimo dinero, ¿no? Al final es cierto que lo que él quiere hacer no se está moviendo tanto por dinero, porque podría bajarse el sueldo o podría irse. Sí es cierto, pero a la gente del Atlético, pues eso no le importa, ¿no? Y es una tontería para los aficionados decir, bueno, ahora yo tengo a este jugador que es bueno, pero que no quiere estar aquí. O sea, yo creo que la gente no se la va a perdonar tan fácil y vamos a ver si el Atlético tiene que sacarle algún título a los dos grandes de España para que esto pase. Y Y va no a lo ser va a Y hacer. para que morboso, esto Spoiler, pase, no lo va a pues hacer. sí, y para que esto pase, lo tenemos que ver al menos hasta enero para ver la Supercopa, ¿no? y Y va a ser falta morboso mucho. que esto pase, ¿eh? Va a ser muy morboso el partido Barça-Atlético de Madrid. Mañana Ujú. debutan, veremos si Julián juega o no juega. Gil Marín ya lo dijo, los hinchas del Atlético, Julián dice es mi sueño, los hinchas del Atlético también tienen sueños, le respondió Gil Marín. Una respuesta que me parece fuerte, pero me Sí, parece adecuada. Y en ese Sí, momento, cuando dijo los hinchas del Atlético, el Atlético está denunciando ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido. Que otra más ojo, para el Barça. esto le sí. puede perjudicar al Barça en 2 ventanas de fichajes sin poder firmar a nadie. El Barça, si no va por un 9 ahorita, muchachos, se va a meter en un problema gordo. Bueno, y Veremos si, cómo se mueven estas cosas. Sabemos que la UEFA y la FIFA también se mueven mucho en lo político. Veremos cómo funciona. Si pasa, sería algo histórico y sería una forma de renegociar los fichajes. ¿Qué sucede en otros contextos? Que hay berrinches que valen la pena. Gareth sí. Bale, por ejemplo, hace berrinche para salir del Tottenham porque Levy no lo quiere dejar salir. Pero Levy pone 110 millones, 100 millones por Gareth Bale y el Madrid dice, aquí están 100 millones. Si Gilmarín quisiera, diría, perfecto, sí vendemos a Julián. Juli, vete. 230 de contado. ¿Qué hace el Barça? No puede. Porque uno puede hacer un Figo cuando tiene el dinero para hacer un Figo. Uno puede hacer un Neymar cuando tiene el dinero para hacer un Neymar. Uno puede ir por jugadores con cláusula de rescisión cuando tiene el dinero para pagar esas cláusulas de rescisión. Uno El no tema puede declarar que tu sueño es el club cuando tienes 500 millones en un club es rival que sí. y un fondo detrás como llamado Apolo. Ese es el Eso. error de Ujú. Julián Álvarez. Y Y no el de problema, Julián, porque Julián está escuchando a sus representantes. sí, pero también yo digo, creo que se está volviendo medio surrealista el tema mercado. Ponen cláusulas de 1.000 millones, de 500 millones. Obviamente nadie va a pagar eso. Entonces a mí me parece ridículo que le pongas una cláusula de rescisión que realmente es impagable. O sea, ni siquiera clubes de Arabia te ponen 500 millones por un jugador. Yo creo que mejor o no le pongas cláusula o ponle una cláusula un poco realista. La Porque cláusula en España es por ley. sí, La sí, sí, cláusula en pero España es por ley. La forma que encontraron de burlar la ley es poniendo cláusulas es que prácticamente impagables. a mí por eso me parece ridículo. Dentro de esto, yo creo que algo que tenemos que entender es que si el Barça apela, y aquí yo pregunto, Gus, ¿qué pasaría si el Barça apela las cláusulas de rescisión? Llega el Bournemouth y le quita medio equipo, ¿eh? Sí, sí. Llega el Es Bournemouth y que le quita medio equipo. No te creo que estoy diciendo tenemos que Arsenal, pensar te qué es estoy lo que diciendo pasó en Bournemouth. el pasado, ¿no? Al final, Neymar vino al PSG y le puso los 220 millones sobre la mesa y se lo llevó y no pudo hacer nada. Y otra vez, desgraciadamente, otra vez el Barça se vio como un equipo muy chico. Digo, al final tenía Neymar, Barça tenía Neymar, ¿no? Y si lo hubiera tenido Real Madrid también no hubiera tenido a un jugador en ese precio. Sí. Pero, pero vino un equipo más poderoso económicamente y le dijo, yo quiero a este jugador y me lo llevo. O sea, no puedes hacer nada. Y ahora el Barça, cuando ya sabes cómo se juega, ¿no? Tú
El Barça ya tiene las instrucciones del juego y dicen, quiero ir a negociar por este jugador, pero no estoy dispuesto a pagar la cláusula. Cuando al Barça ya le quitaron una estrella así, o sea, creo que el Barça ha cometido tantos errores que si ahora, para ser sinceros, tendrían que llegar a este, este castigo sobre el Barça por intentar fichar por debajo del agua a Julián, yo no veo como por qué no tendría que llegar este castigo. Las cosas están ahí. El Barça sí lo buscó, sí intentó llevárselo. Al final, como dices tú, Leoncito, pues todo esto es política y yo creo que ni al Barça ni el City por eso no lo han descendido, ¿no? Al Real Madrid no le han pasado tantas cosas. O sea, todos los equipos grandes es muy difícil que les caigan estos grandes castigos, pero al Barça sí tendría que pasarle algo porque ha hecho las cosas muy mal. O sea, este fichaje, en especial lo de Julián, pues sí lo hicieron muy, muy mal. Que mira, al Barça del lado de la liga nunca le va a caer un solo castigo. Te voy a explicar por qué. Porque al Barça del lado de la liga española le cae un castigo, la liga española Sí. se va a la basura y no la ve ni Dios. Ujú. Ni Sí. Dios. El Atlético de Madrid no tiene la relevancia para competirle al Real Madrid. Entonces, mientras se mantenga el duopolio es un gran activo. Es Pues al intocable. Barça no le va a pasar nada porque tienes que pelear por la equidad del fútbol. Y en esa equidad del fútbol, pues el Barça va a seguir pudiendo hacer muchas veces lo que quiere, aunque muchas veces salte las reglas. Cerrando eso, todos pierden, ¿no? Más Julián. Julián es el que más, pero yo creo que también el Atleti pierde ese dinero por un jugador que no quiere estar. El Barça pierde la posibilidad de tener un 9 de élite y probablemente completar un super equipo que sí, yo creo que si el Barça añade a Julián, no es la sexta, es la séptima y la octava. O sea, pero bueno, Que es lo no que es. sabemos, eso decíamos del Madrid, nunca se sabe en el fútbol y yo creo que se está Bueno, infravalorando al Real Madrid en esta temporada. Vamos a ver si me equivoco o no, Bueno, pero y bueno, yo creo que para finalizar, que están diciendo todos pierden, bueno, todos pierden, pero uno gana, o sea, el Real Madrid y lo hizo Florentino, ¿no? Ofreciendo un poco más por Julián, aunque sabía que no se lo iba a llevar, sí fue masterclass de Florentino, decir, mira, aquí está la forma para chingarme a los dos rivales, ¿no? El Barça no tiene 9, ofrezco por él y muy bien, Leoncito, tú diviértete con eso, pero el que gana es el Real Madrid. No hay de otra.